Hola, estamos de vuelta con videos de temperatura de Endre Sennhauser Sharing Knowledge. Mi nombre es Leonardo Pérez y soy consultor de aplicaciones para América Latina en Endre Sennhauser. Mi nombre es Astrid González, gerente de producto de Endre Sennhauser. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante, la seguridad de procesos. Algunos de los procesos industriales a menudo se encuentran en riesgo al usar sustancias explosivas. Para mantener el nivel de riesgo lo más bajo posible, es necesario contar con equipos de medición altamente seguros y confiables. Leo, platícanos sobre los riesgos que pueden surgir al estar en sustancias o al estar en contacto con sustancias explosivas. Claro que sí, Astrid. Aquellos procesos que hacen uso de sustancias explosivas, el principal riesgo que van a enfrentar es la generación de atmósferas explosivas. Esto quiere decir que en caso de tener una fuente de ignición como una chispa o una llama, puede generar una explosión. ¿Cómo es que entonces podemos utilizar equipo electrónico en estas áreas? Pues primeramente lo que se va a hacer es clasificar el área para identificar cuál es el riesgo. Esta clasificación de áreas se hace bajo un estándar americano o un estándar europeo, dependiendo si hablamos de gases o polvos. En el caso del estándar europeo, se clasifica por medio de zonas. Zona 0, zona 1 y zona 2, y en el caso de polvos agregaremos un número 2 al inicio de cada zona, como sería zona 20, zona 21 y zona 22. Lo que quiere decir cada una de estas zonas es especificar cuál es la frecuencia en la que se va a presentar la atmósfera explosiva. Esto quiere decir que en la zona 0 puede ser, por ejemplo, dentro de un tanque en donde la atmósfera explosiva se encontrará de forma permanente. La zona 1 significa que la atmósfera explosiva se encuentra de forma frecuente en la operación normal del proceso, y la zona 2, en caso de falla del equipo, es decir, de un tanque o la ruptura de una tubería que genere una fuga, en esa área se encontrará una atmósfera explosiva. Y en el caso del estándar americano se divide por clases y divisiones, en donde la clase define si es clase 1, atmósferas explosivas por gases, o clase 2, atmósferas explosivas por polvo. Y la división será el equivalente a las zonas. División 1 se refiere equivalente a zona 0 y zona 1, en donde frecuentemente se va a encontrar la atmósfera explosiva, y la división 2, cuando puede existir atmósfera explosiva en caso de una fuga o alguna condición anormal en el proceso. ¿Nos puedes platicar ahora sobre los métodos de protección que podemos encontrar, por ejemplo, en sensores de temperatura, cuando los estemos usando en este tipo de atmósferas explosivas? Claro, Astrid. Es muy común confundir la clasificación de área con el método de protección. Y en este caso hablaremos del método de protección. ¿Cómo evitamos que se genere una explosión por un equipo electrónico? Lo primero que tenemos es, típicamente en los equipos de temperatura, aquellos que son intrínsecamente seguros. En este caso, la protección se encuentra en la electrónica del equipo, porque se limita la corriente y el voltaje para que en caso de estar en contacto con la atmósfera explosiva o de generar un corto, no haya suficiente energía para generar una ignición y por lo tanto una explosión. El otro tipo de método de protección es el que es a prueba de explosión, en donde el dispositivo tiene un método de contención, en donde el housing es lo suficientemente robusto y hermético para no estar en contacto la electrónica con la atmósfera explosiva. Típicamente los instrumentos que son a prueba de explosión tienen alta energía en sus componentes electrónicos, por lo cual si se generara una chispa y hubiera un corto, el equipo previene que la chispa y la energía salga a la atmósfera explosiva y surja una explosión. También pensando en incrementar la seguridad en los elementos de temperatura, Endre Sennhauser ha desarrollado un sensor con doble sello. Leo, ¿nos puedes platicar un poco más de esta nueva tecnología? Claro, Astrid. Los medidores de temperatura siempre estarán en contacto con las sustancias corrosivas por medio de sus partes húmedas, que en este caso es el termoposo. El termoposo, al estar en contacto con la sustancia corrosiva, puede generar un desgaste que se puede generar una ruptura que ingresará al housing del equipo, y en caso de que se abra ese housing, pues veremos una fuga de la sustancia peligrosa. Endre Sennhauser desarrolló un medidor de temperatura que en el termoposo cuenta con un sello doble. Este sello doble previene que en caso de que ocurra la fuga por efecto de la corrosión,
al subir el producto por el termopozo, se genera un sello que evita que salga el producto por el housing y por medio de una celda de presión detectar en el cuarto de control cuándo se presentó esa fuga y de esa manera tener seguro al personal para saber que ha ocurrido una fuga y que no se encuentren en contacto con ese material. De esta manera, el termopozo de doble sello de Endres+Hauser reduce el riesgo de fugas de productos peligrosos y aumenta la seguridad de la planta. Sin duda alguna, cada día estamos desarrollando instrumentos más seguros. No se pierdan los próximos videos de Endres+Hauser Sharing Knowledge. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para recibir las noticias de los nuevos videos.